En aquel inicio de mañana en Barcelona, el sol ya se reflejaba en las fachadas coloridas del barrio de l'Eixample, mezclándose con el ruido del tráfico y el aroma del café que escapaba de las panaderías. La ciudad despertaba, como siempre, vibrante, turística y llena de contrastes. Pero dentro del ático de vidrio y mármol de un edificio en la Avinguda Diagonal, la vida transcurría a otro ritmo, silencioso, lujoso, distante de la prisa común. Alejandro Serrano, de 42 años, millonario español conocido en el sector inmobiliario, despertaba en su cama king size. El cuarto minimalista mostraba obras de arte modernas, alfombras importadas de Italia y cortinas que se abrían solas gracias a sensores. No tenía el hábito de mirar el celular al despertar, siempre decía que la mente necesitaba paz antes de los negocios. Pero aquella mañana algo lo incomodaba. Quizás era el sueño extraño que había tenido, quizás solo era el silencio exagerado. Extendió la mano, tomó el teléfono del velador y notó una notificación inusual, un mensaje de un número desconocido. Normalmente, Alejandro lo habría ignorado. Estaba acostumbrado a pedidos, adulaciones, incluso estafas. Pero algo en el inicio del texto lo hizo detenerse. Señor Serrano, soy madre. No sé a quién más acudir. Frunció el ceño. La escritura era simple, casi desesperada. Deslizó la pantalla y leyó más. La madre no decía su nombre al principio, solo hablaba de un hijo, de dificultades, y de una súplica por ser escuchada. Alejandro, quien siempre se había enorgullecido de su fría disciplina en los negocios, sintió una punzada incómoda de curiosidad, más extraño aún, de empatía. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en el popular barrio de No Barris, la vida de Lucía Morales, de 36 años, transcurría en absoluto contraste. Compartía un pequeño apartamento con su hijo de 9 años, Javier, y con la anciana abuela, doña Carmen. El espacio era simple, paredes descascaradas, muebles heredados y el constante sonido de bocinas y vecinos a través de las ventanas siempre abiertas. Lucía trabajaba como auxiliar de limpieza en un hospital, pero el salario apenas cubría lo básico. Su hijo necesitaba un tratamiento médico que el sistema público tardaba meses en autorizar, y cada día de espera era un tormento. Esa madrugada, exhausta y sin saber a quién más pedir ayuda, Lucía había escrito el mensaje. Había conseguido el contacto de Alejandro gracias a una colega que limpiaba oficinas de lujo. Se dijo a sí misma que sería en vano, al fin y al cabo, los millonarios no responden a desconocidos. Pero el dolor de una madre no mide probabilidades. Alejandro, aún sentado en la cama, leía y releía las frases cortas, casi suplicantes. Podría borrarlo. Podría bloquearlo. Podría seguir con su rutina de reuniones, autos de lujo y cafés en hoteles 5 estrellas. Pero algo dentro de él no lo permitía. Tal vez era la manera en que ella había empezado, no sé a quién más acudir. Nadie jamás le hablaba así. Todos lo buscaban esperando favores, inversiones, ventajas. Aquello, sin embargo, sonaba crudo, casi humillante. Se levantó, se pasó la mano por el cabello aún despeinado y caminó hasta el balcón. Desde allí, observaba la ciudad. Barcelona parecía tan pequeña vista desde arriba, como si los problemas de millones de personas se redujeran a puntos distantes. Respiró profundo. Del otro lado, Lucía preparaba a Javier para la escuela, tratando de ocultarle al niño el nerviosismo de no saber si podría comprar todos los medicamentos. En la mesa del desayuno, pan duro, leche mezclada con más agua de la que debería. Javier sonreía igual, hablando de los dibujos que quería hacer más tarde. Lucía lo miraba con ternura, pero dentro de ella la preocupación era una sombra constante. Doña Carmen, la abuela, notó la aflicción de su hija y preguntó en voz baja, ¿mandaste ya el mensaje, hija? Lucía solo asintió, evitando explicar que no tenía esperanzas. La vida de Alejandro continuaba dentro de la rutina lujosa. Asistente preparando el café gourmet, chofer esperando en el garaje, reuniones agendadas en hoteles sofisticados. Pero mientras repasaba su agenda, sus ojos siempre volvían a esa notificación. Pensaba en su propia infancia, creció en Valencia, hijo de pescador, lejos de cualquier lujo. Su padre murió temprano y su madre luchó sola por criar a los hijos. Alejandro siempre decía que su éxito era fruto del esfuerzo personal, pero en el fondo sabía que también había algo de suerte. Quizás por eso el mensaje lo había impactado. Quizás porque aquella madre le recordaba a la suya. Cerró los ojos por un instante, incómodo. No quería parecer frágil. El mundo de los negocios no perdona sentimentalismos. Pero había una inquietud que no desaparecía. Y así, en aquella mañana aparentemente común, dos realidades opuestas se tocaban de manera invisible, la de la madre que pedía ayuda y la del millonario que, por primera vez en años, no podía ignorar una voz desconocida. Alejandro pasó la mañana intentando concentrarse en su rutina. Reuniones sobre nuevos emprendimientos, llamadas con inversores extranjeros, juntas de consejo.
Sin embargo, por más que la agenda estuviera llena, el mensaje no salía de su mente. Tomaba el móvil en cada pausa, lo leía de nuevo y lo guardaba, como si intentara convencerse de que no tenía importancia. Al final de la tarde, mientras tomaba un café expreso en una de las salas de vidrio de su empresa, decidió responder de forma breve, solo para quitarse aquello de la cabeza. Buenos días, ¿qué necesita exactamente? Al otro lado, en No Worries, Lucía casi dejó caer el móvil de las manos cuando vio la respuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había pasado todo el día creyendo que sería ignorada. Con las manos temblando, contestó rápidamente. Señor Serrano, perdone la molestia. Soy Lucía. Mi hijo Javier tiene una enfermedad que necesita tratamiento urgente. El hospital público tarda meses y yo no puedo pagarlo. No sé qué hacer. Solo le pido que me escuche. Alejandro frunció el ceño. No era la primera vez que alguien pedía ayuda económica. Estaba acostumbrado a historias inventadas, a personas que intentaban sacarle dinero. Respiró hondo. Decidió ponerla a prueba. ¿Cómo sé que no es un engaño? La respuesta tardó unos minutos, pero cuando llegó no era lo que esperaba. No le pido dinero, señor. Solo necesito que alguien con influencia hable por nosotros. Que aceleren el proceso en el hospital. Mi hijo no tiene tiempo. Alejandro se recostó en la silla. Aquella mujer no quería limosna, no hablaba de cifras ni de promesas fáciles. Solo quería que alguien la escuchara. Aquello le removió aún más por dentro. Sin embargo, la vida de Lucía no mejoraba solo porque el millonario hubiera contestado. Al día siguiente, en el hospital, al intentar pedir información sobre el tratamiento de su hijo, fue tratada con frialdad. La funcionaria de recepción, sin mirarla a los ojos, respondió: «Señora, hay lista de espera. Todos los niños son importantes. Tiene que esperar su turno». Lucía sintió que la cara le ardía de vergüenza. Las personas detrás de ella en la fila empezaron a bufar, algunas pusieron los ojos en blanco como si fuera solo otra madre desesperada. Sujetó a Javier de la mano y salió en silencio, con la cabeza baja. Afuera, lloró a escondidas para que el niño no la viera. De camino a casa, decidió escribir nuevamente a Alejandro. Fui al hospital otra vez. Dijeron que debo esperar meses. No me importa si piensan que soy molesta. Mi hijo no puede esperar. Alejandro leyó el mensaje sentado en el asiento trasero de su coche de lujo mientras el chofer lo llevaba a una cena de negocios. Miró por la ventana, las calles llenas de turistas, artistas callejeros, jóvenes riendo en bares de tapas. Un contraste brutal con las palabras de aquella madre. En la cena, rodeado de empresarios con trajes caros y mujeres con vestidos de gala, Alejandro intentó distraerse. La conversación giraba en torno a inversiones en Marbella, nuevas construcciones en Madrid, ganancias millonarias. Pero, en determinado momento, alguien comentó en tono de burla: «Hoy recibí otro correo de esos, una madre suplicando ayuda para su hijo». No es ridículo. Siempre la misma historia. Los demás rieron. Alejandro permaneció en silencio, pero la frase siguió resonando dentro de él. Era exactamente la situación que estaba viviendo. Miró a su alrededor. Todos reían, brindaban con copas de vino carísimo, ajenos al mundo real. Sintió una mezcla de rabia e incomodidad. Mientras tanto, Lucía enfrentaba otra escena dolorosa. En el mercado del barrio intentó comprar frutas frescas para Javier, pero cuando la cajera pasó los productos, la cuenta superó lo que tenía en la cartera. La fila detrás empezó a impacientarse. La cajera suspiró y preguntó en voz alta: «¿Qué va a dejar, señora?». Lucía se sonrojó de vergüenza. Sintió las miradas pesando sobre ella. Escogió rápidamente algunas cosas y devolvió el resto. Tomó a Javier de la mano y salió sin mirar atrás. El niño preguntó inocente: «Mamá, ¿por qué no compramos las manzanas?». Ella sonrió con dificultad. «Porque hoy comeremos peras, cariño». En su apartamento, esa noche, se sentó al lado de la cama de Javier. El niño tosía levemente, pero aún sonreía, intentando animarla con historias inventadas. Lucía le acarició el cabello y pensó en rendirse. Pero antes de apagar las luces, tomó el móvil y envió otro mensaje. «Perdone si insisto. No quiero su dinero. Solo necesito que alguien vea a mi hijo antes de que sea tarde. Si fuera su hijo, usted haría lo mismo». Alejandro recibió el mensaje poco antes de dormir. Se quedó mirando las palabras durante largos minutos. No pudo responder de inmediato. Se acostó, pero el sueño no llegaba. La frase final, «si fuera su hijo», martilleaba en su mente. A la mañana siguiente, Lucía se despertó más temprano de lo habitual. Javier todavía dormía, abrazado a su pequeño osito de peluche, ya gastado por los años. Su corazón estaba apretado, cada tos del niño parecía un aviso de que el tiempo estaba en su contra. Tomó el celular y volvió a leer todos los mensajes enviados a Alejandro Serrano.
Ninguna respuesta nueva. El silencio, en ese momento, era peor que una negativa clara. Aún así, decidió que no podía rendirse. Se vistió apresuradamente, preparó a Javier para la escuela y, con la ayuda de doña Carmen, salió determinada a intentar nuevamente hablar con alguien en el hospital. Al llegar, enfrentó otra fila interminable. El edificio estaba lleno, paredes desgastadas, gente cansada esperando atención. Cuando finalmente llegó su turno, intentó hablar con el médico de guardia. «Doctor, por favor, mi hijo necesita una consulta urgente. Llevo meses esperando». El médico, cansado y sin levantar la cabeza de los papeles, respondió con frialdad: «Señora, aquí todos esperan. No hay nada que pueda hacer». «Pero», intentó insistir Lucía. Él levantó la mirada y, con tono frío, añadió: «Si sigue insistiendo, llamo a seguridad». Aquellas palabras cayeron como cuchillos. Lucía sintió que la cara le ardía, percibió las miradas de algunos pacientes y acompañantes, algunos con compasión, otros con desprecio. Salió apresurada, tragándose el llanto. En el autobús de regreso a casa, la vergüenza aún la quemaba. La gente hablaba en voz alta, reía, miraba el celular, mientras ella se encogía en un rincón, intentando convencerse de que todavía había esperanza. Al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba en su oficina de vidrio, con vista panorámica al mar. Tenía una reunión importante sobre la expansión de sus negocios en Sevilla, pero no lograba concentrarse. Tomaba el celular de vez en cuando, abría la conversación con Lucía, leía, cerraba. Los socios notaron su distracción. «¿Todo bien, Alejandro?», preguntó uno de ellos, notando la ausencia de su habitual sonrisa segura. «Sí, sí», respondió rápidamente, tratando de disimular. Pero, en el fondo, se sentía dividido. La lógica empresarial le decía que ignorara la situación. No era su problema. Miles de madres en situaciones similares existían. Pero el recuerdo de la frase de Lucía: «Si fuera su hijo, usted haría lo mismo», no lo dejaba en paz. Por la noche, en una elegante cena en el barrio de Sarriá, Alejandro se reunió con viejos amigos de la universidad. Entre copas de vino y platos refinados de jamón ibérico, la conversación tomó giros incómodos. «¿Os habéis enterado de esas campañas de madres desesperadas en Internet?», comentó uno, riendo. «Siempre quieren aprovecharse de alguien rico». «Claro», añadió otro. «Si ayudas a una, aparecen 100 más. Mejor no meterse». Todos rieron. Alejandro forzó una sonrisa, pero permaneció en silencio. Por dentro, sentía como si traicionara la memoria de su propia madre, que tantas veces había implorado ayuda cuando él era niño y no tenía a quién recurrir. Mientras tanto, Lucía enfrentaba su peor noche. Javier tuvo una fuerte crisis de tos, y ella corrió al servicio de urgencias. El niño estaba pálido, respirando con dificultad. Los médicos administraron medicación, pero dejaron claro, el tratamiento especializado era urgente. En la sala de espera, Lucía recibió miradas desconfiadas de otras madres. Una de ellas comentó en voz baja, pero lo suficientemente alta para que Lucía oyera: «Siempre hay quien exagera para llamar la atención». La vergüenza fue insoportable. Se sentó en silencio, sosteniendo a Javier en brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando el médico volvió para dar un alta temporal, dijo con tono burocrático: «Señora, haga lo que pueda para conseguir la cita. Nosotros no podemos hacer más». De regreso al apartamento, exhausta y destruida, escribió nuevamente a Alejandro: «Hoy mi hijo estuvo en urgencias. No sé qué hacer más. Perdóneme si le molesto, pero de verdad no puedo sola». Alejandro leyó el mensaje ya acostado en su cama de sábanas de seda. El contraste era doloroso. Él, cómodo, rodeado de lujo. Ella, suplicando con su hijo enfermo en brazos. Por un momento, pensó en responder algo duro, cortar la conversación de una vez. Tomó el celular, escribió: «Lo siento, no puedo ayudar». Pero antes de enviarlo, lo borró. Sintió un nudo en el pecho. No podía desligarse de aquella mujer. Había algo en su voz escrita que sonaba demasiado verdadero. Pasó la madrugada en vela, reflexionando. ¿Quién era él, al fin y al cabo? ¿Un hombre de negocios frío o alguien capaz de recordar de dónde venía? Al otro lado, Lucía tampoco dormía. Sentada al borde de la cama de Javier, observaba cómo el niño respiraba más tranquilo tras los medicamentos. El silencio del celular parecía confirmar que Alejandro nunca más respondería. Entre la esperanza y la desesperación, madre y millonario vivieron una noche de insomnio, cada uno rodeado por un mundo opuesto, pero unidos por un único mensaje que cambiaría sus vidas. La mañana siguiente trajo para Alejandro un peso inusual. A pesar de estar acostumbrado a decisiones millonarias, nunca se había sentido tan dividido. Sentado en su mesa de mármol en la oficina central, frente a contratos e informes, el celular vibró con una nueva notificación. No era Lucía.
Era un mensaje de su hermana, Isabel, profesora en Valencia. Alejandro, ayer soñé con mamá, ¿recuerdas cuando ella pedía ayuda en el hospital y nadie nos escuchaba? Dejó el teléfono inmediatamente. Su corazón se aceleró. Parecía una coincidencia imposible, como si el pasado lo estuviera reclamando a través de diferentes voces. Durante la tarde, tuvo una reunión en el Hospital Clínic de Barcelona. No era sobre Javier, claro. Era sobre una posible alianza filantrópica que su empresa podría patrocinar, pero Alejandro ni siquiera le había dado importancia antes. Sin embargo, sentado frente a los directores, escuchando justificativos fríos sobre plazos y burocracias, algo hizo clic dentro de él. ¿Y qué pasa con los casos urgentes? Interrumpió de repente. El director parpadeó, sorprendido. Señor Serrano, todos son urgentes, pero hay protocolos. Alejandro insistió, casi con enojo. ¿Protocolos que dejan a un niño esperando meses? El silencio que siguió fue incómodo. Se dio cuenta de que, de alguna manera, estaba hablando de Javier sin mencionarlo. Aquella noche, de vuelta en su ático, tomó el celular y finalmente escribió a Lucía. He leído sus mensajes. Dígame el nombre completo de su hijo y el hospital. Intentaré hacer algo. Lucía recibió el mensaje en el pequeño apartamento de Nou Barris. Al leerlo, dejó escapar un sollozo. Doña Carmen, sentada en el sillón, preguntó ansiosa, ¿qué pasa, hija? Nos ha respondido, mamá. Dice que intentará ayudar. Abrazó a Javier, que miraba confundido pero sonriente. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Alejandro, por su parte, aún no sabía en qué se estaba metiendo. Al día siguiente, llamó directamente a un contacto de alto nivel en el hospital. Habló con firmeza, usó su influencia, mencionó inversiones futuras. En pocas horas, el caso de Javier fue revisado. Pero ese movimiento no pasó desapercibido. En el círculo social de Alejandro, algunos comenzaron a comentar, ¿ahora te dedicas a salvar desconocidos? Ironizó un empresario durante un evento. Cuidado, Alejandro, que si ayudas a una, tendrás cientos tocando tu puerta, añadió otro, con sarcasmo. Alejandro ignoró los comentarios, pero sentía el peso del juicio. Estaba arriesgando su imagen de hombre pragmático, frío y racional. Aún así, no podía detenerse. Cuando finalmente obtuvo la confirmación de que Javier tendría una consulta adelantada, escribió a Lucía. Consiga llevar a su hijo mañana al hospital. Ya está programada una cita. Lucía no podía creer lo que leía. Temblaba de emoción, agradeciendo en voz alta sin darse cuenta. Javier, curioso, preguntó, «Mamá, ¿qué pasa?» Ella lo abrazó con fuerza. «Que mañana, hijo, mañana alguien por fin te va a escuchar». En ese momento, Lucía no veía a Alejandro como un millonario intocable. Solo veía a un hombre que había hecho lo imposible, abrir una puerta que para ella estaba cerrada con barrotes invisibles. Para Alejandro, por otro lado, la decisión de ayudar fue como romper una barrera que él mismo había levantado durante años. Descubrió que la frialdad que cultivaba era, en realidad, una armadura. Y ahora, por primera vez, la armadura tenía grietas. Mientras Lucía preparaba los documentos y la ropa de Javier para el día siguiente, y Alejandro enfrentaba las miradas escépticas de colegas y amigos, ambos sabían, en silencio, que ese encuentro indirecto ya estaba cambiando sus vidas. Si tú también estás esperando por Lucía y Javier, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La historia apenas comienza, y lo que sucederá en el hospital te sorprenderá aún más. A la mañana señalada, Lucía se despertó antes del amanecer. El nerviosismo no le había permitido dormir, pero esta vez no era miedo, sino expectativa. Preparó a Javier con lo mejor que tenía, una camisa limpia, ya algo corta en las mangas, y lo peinó con cariño, intentando disimular la ansiedad. Doña Carmen los acompañaba, sosteniendo un rosario en las manos y murmurando oraciones bajas. El trayecto al hospital se sentía distinto. El mismo autobús lleno, las mismas calles concurridas, pero dentro de Lucía había una llama encendida. Al bajar, vio el imponente edificio del Hospital Clínic de otra manera, ya no como una muralla infranqueable, sino como una puerta que finalmente podría abrirse. En la recepción, presentó el nombre de Javier. Para su sorpresa, la empleada que antes la había tratado con frialdad revisó el sistema y dijo, «Señora Morales, sí, aquí está. Su hijo tiene cita con el doctor Ramírez en la planta 4». Lucía se quedó sin palabras unos segundos. Un alivio la invadió. Apretó la mano de Javier, quien sonrió curioso, sin entender completamente. Al llegar al consultorio, el médico, un hombre de mediana edad, mirada cansada pero atento, los recibió con seriedad. «Señora Morales, su hijo necesita un tratamiento especializado, pero ahora podemos comenzar las pruebas inmediatas». Lucía sintió como las lágrimas rodaban por su rostro. Por primera vez no escuchó espera ni lista. Escuchó acción.
Escuchó posibilidad. Mientras Javier era sometido a los primeros exámenes, Lucía aguardaba en la sala, aún incrédula. Tomó el celular y escribió a Alejandro. Señor Serrano, no sé cómo agradecerle. Hoy nos han atendido como nunca. Mi hijo por fin tiene una oportunidad. Alejandro leyó el mensaje en su oficina durante una reunión sobre inversiones internacionales. No pudo evitar una sonrisa discreta. Respondió brevemente. Me alegra que todo haya comenzado. Manténgame informado. Fue la primera vez en mucho tiempo que Alejandro sintió orgullo por algo que no estaba ligado al dinero o a contratos. Pero la superación no venía solo del millonario. En el hospital, una enfermera llamada María, al ver a Lucía sola, se acercó con delicadeza. Señora, sé que estos procesos son duros. Si necesita ayuda para entender los papeles, yo puedo explicarle. Lucía se emocionó. No estaba acostumbrada a tanta amabilidad. La enfermera, conmovida por la historia, comenzó a orientarla sobre beneficios que podrían aliviar parte de los costos, pequeños detalles que hasta entonces Lucía ignoraba. En el barrio de Nou Barris, los vecinos también comenzaron a notar el cambio. Doña Carmen, orgullosa, comentó en la panadería local que Javier finalmente había conseguido atención. Algunos residentes, antes indiferentes, empezaron a mostrar apoyo. Una vecina llevó frutas frescas, otra se ofreció a cuidar a Javier en días difíciles. Era como si la esperanza de Lucía hubiera contagiado a su entorno. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba su propia transformación. El hombre que siempre evitaba el involucramiento personal ahora se encontraba pensando en Javier y Lucía durante los trayectos en su coche de lujo. Llegó a comentar, en tono neutral, con su asistente, a veces pienso que olvidamos a la gente real detrás de las cifras. La asistente lo miró sorprendida. Nunca lo había oído hablar así. Al final de la semana, llegaron los primeros resultados de los exámenes de Javier. El médico explicó que el tratamiento sería largo, pero había un camino posible y concreto. Lucía escuchó cada palabra con atención, sujetando fuerte la mano de su hijo. Javier, inocente, solo preguntó, «Mamá, ¿voy a poder jugar al fútbol otra vez?» Lucía tragó las lágrimas y respondió con firmeza, «Sí, hijo. Vas a jugar». Afuera, al salir del hospital, el cielo de Barcelona parecía más azul. Lucía respiró hondo, sintiéndose más ligera que en meses. Aún quedaba un largo camino, pero ese primer paso era una victoria inmensa. Esa noche, en su apartamento modesto, se reunió con doña Carmen y Javier para una comida sencilla. El pan era el mismo, la leche aún mezclada con agua, pero el sabor parecía distinto, una celebración silenciosa de una batalla recién iniciada. Mientras tanto, en su lujoso ático, Alejandro brindaba con socios en una elegante cena. Pero en lugar de vanagloriarse por las ganancias, sorprendió a todos al comentar, «Hoy ayudé a que un niño tuviera tratamiento. Y eso me hizo sentir más vivo que cualquier negocio». Los socios se miraron, confundidos. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Pero Alejandro no se preocupó. Por primera vez, no necesitaba la aprobación de nadie. Esa noche, antes de dormir, Lucía volvió a escribir, «Gracias por no ignorarme. Usted no sabe lo que significa para una madre ver a su hijo atendido. Nunca lo olvidaré». Alejandro no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando la pantalla iluminada del celular, sintiendo que esas palabras atravesaban todos los muros de vidrio, mármol y oro que había construido a su alrededor. Y en ese silencio cargado de emoción, algo comenzaba a renacer, tanto en el corazón de una madre humilde como en el de un millonario que redescubría su propia humanidad. En los días que siguieron, la vida de Lucía comenzó a transformarse, aunque de manera gradual. Cada visita al hospital era menos desesperante y más cargada de esperanza. Aprendió a navegar por la burocracia, llenar formularios, buscar información e incluso comprender pequeños detalles médicos que antes le parecían imposibles de entender. El apoyo de María, la enfermera, fue esencial, explicaba pacientemente cada examen y procedimiento y hasta ofrecía consejos sobre alimentación y cuidados en casa para Javier. Lucía empezó a ver el mundo de otra manera. Antes, la realidad parecía una muralla infranqueable, un espacio en el que cada paso adelante se encontraba bloqueado por miradas de desdén o palabras frías. Ahora percibía que la persistencia y el coraje tenían un efecto real. Cada puerta que se abría para Javier, cada pequeña victoria, era prueba de que no era impotente. El propio Javier parecía más seguro. El tratamiento exigía disciplina y visitas frecuentes, pero él enfrentaba todo con una mezcla de curiosidad y valentía infantil. Lucía sentía orgullo de su fuerza y, al mismo tiempo, redescubría la ligereza de la vida a través de los ojos de su hijo. Mientras tanto, Alejandro también experimentaba cambios significativos. En la oficina, comenzó a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito.
Los contratos millonarios y las cifras en los balances seguían siendo importantes, pero ya no dominaban su mente. Se encontraba cuestionando decisiones que antes parecían triviales, pensando en cómo podría usar su influencia para impactar positivamente la vida de quienes lo rodeaban. Alejandro comenzó a actuar de manera discreta pero constante. Pidió a su equipo que priorizara ciertos proyectos filantrópicos, apoyando hospitales e instituciones de salud infantil en Barcelona. Participaba en reuniones no solo para planificar ganancias, sino también para garantizar que los recursos llegaran efectivamente a quienes los necesitaban. La correspondencia entre Lucía y Alejandro se volvió más frecuente, pero sin excesos. Él no enviaba consejos ni órdenes, ofrecía orientación, contactos y, sobre todo, confianza. Para Lucía, cada mensaje era como un ancla en medio de tormentas de incertidumbre. Para Alejandro, cada respuesta reforzaba la sensación de propósito que hacía tiempo no sentía. En el barrio de Nou Barris, la actitud de Lucía también empezó a cambiar frente a la comunidad. Antes retraída e insegura, comenzó a participar en pequeños grupos de madres que compartían experiencias en el hospital. Brindaba apoyo, información sobre derechos, y su relato de superación inicial servía de inspiración. No era solo la lucha por su hijo lo que la transformaba, era el impacto que su esfuerzo empezaba a generar en otros. El contraste entre los mundos nunca desapareció, pero dejó de ser una barrera emocional. Lucía ya no se sentía limitada por los edificios de lujo y los autos caros que pasaban por las calles de Barcelona. Alejandro ya no veía a los barrios humildes como lugares distantes e invisibles. Cada interacción los acercaba a la realidad del otro, creando un puente improbable entre dos vidas que parecían destinadas a nunca cruzarse. Un episodio marcó especialmente esta fase de crecimiento. Javier necesitaba un examen específico que solo podía realizarse con un especialista en otro hospital de la ciudad. Lucía, antes aterrada por el transporte y los costos, logró organizar la visita con ayuda del contacto de Alejandro. En el camino, le explicó a Javier la importancia del examen, y el niño, con madurez inesperada, dijo: «Mamá, no me da miedo. Sé que todo va a estar bien». Lucía sonrió, sintiendo la fuerza que emanaba de su propio hijo. Comprendió que su valentía se reflejaba en él, que cada esfuerzo, cada lágrima y cada momento de desesperación se transformaban en aprendizaje y resiliencia. Alejandro, por su parte, observaba transformaciones similares, aunque a distancia. Al visitar el hospital para supervisar algunas de las iniciativas que había facilitado, veía la diferencia que pequeñas acciones podían hacer. Médicos, enfermeras y familias mostraban gratitud y esperanza, y finalmente comprendió que su legado podía ir más allá de edificios, cuentas bancarias y contratos millonarios. Al final de este periodo, Lucía se convirtió en un ejemplo de fuerza y perseverancia para su comunidad. No solo había logrado organizar el tratamiento de Javier, sino que también ayudaba a otras familias a navegar las dificultades del sistema de salud. Alejandro, por su parte, transformaba su poder económico en impacto real, comprendiendo que la verdadera riqueza residía en la capacidad de cambiar vidas. La conexión entre ambos crecía en confianza mutua y respeto silencioso. Ningún gesto grandioso, ningún discurso dramático, solo pequeñas acciones que, sumadas, dibujaban un camino de transformación emocional y social. Y así, Barcelona, ciudad de contrastes extremos, albergaba dos historias paralelas que, aunque en mundos distintos, empezaban a converger mediante la valentía, la empatía y la superación. El día del examen más importante de Javier finalmente llegó. Lucía se levantó temprano, preparando al hijo con cuidado y reverencia, casi como si cada gesto pudiera conjurar protección para aquel momento decisivo. Doña Carmen, impaciente y emocionada, insistía en sostener la mano de Lucía y murmurar oraciones bajas. Javier, a pesar de los nervios naturales, mantenía una sonrisa firme, inspirado por la confianza de su madre. Mientras tanto, Alejandro estaba en el coche camino al hospital. Por primera vez decidió acompañar personalmente la situación, sin alarmas ni fotógrafos, solo como un hombre que quería ver la diferencia que sus acciones podían hacer. Vestía un traje oscuro, pero sin la formalidad exagerada de siempre, sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y expectativa. Al llegar, Lucía percibió a un hombre de apariencia distinguida, elegante y seguro, acercándose al hall de entrada. Por un instante pensó que era otro empresario o visitante. Alejandro, al ver a Lucía y Javier, dudó. El contacto visual fue inmediato. Reconoció a la madre del niño por los mensajes que habían intercambiado, y ella lo reconoció por la mirada firme que reflejaba preocupación genuina. «Señor Serrano», comenzó Lucía, sorprendida, sin saber si debía inclinarse en agradecimiento o mantener su postura firme de siempre. «Lucía», respondió Alejandro, con voz firme pero sin formalidad. «Vine a ver cómo está Javier». El momento estaba cargado de tensión.
Ninguna palabra innecesaria se pronunciaba, cada gesto transmitía emoción pura. Javier miraba de uno a otro, curioso, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Dentro del consultorio, el médico explicó detalladamente el procedimiento del examen. Lucía prestaba atención a cada palabra, absorbiendo instrucciones y expectativas. Alejandro, a su lado, hacía preguntas puntuales, no por curiosidad personal, sino para asegurarse de que todo se hiciera correctamente. Había una colaboración silenciosa que nadie habría imaginado días atrás. Cuando comenzó el examen, Lucía sostuvo la mano de Javier, susurrándole palabras de consuelo. Alejandro, de pie junto a ellos, observaba sin interferir, pero con atención intensa. El ambiente, antes impersonal y clínico, parecía cargado de energía emocional, como si cada latido del corazón influyera en el destino del niño. Minutos se transformaron en horas, y finalmente el médico regresó con el diagnóstico. Lucía sintió que el mundo temblaba bajo sus pies, cada palabra del profesional llevaba gravedad, pero también esperanza. El tratamiento era complejo, requeriría tiempo y disciplina, pero había un camino real por delante. Su hijo tiene una condición seria, pero tratable, dijo el médico. Con este protocolo, hay posibilidad de recuperación total. Lucía cayó de rodillas, lágrimas corriendo sin pudor. Alejandro, en silencio, le ofreció un brazo para apoyarse. No había palabras que pudieran traducir el momento. El enfrentamiento decisivo no fue una discusión ni una lucha externa, fue la culminación de meses de perseverancia, coraje y apoyo invisible que finalmente se materializaba en esperanza concreta. Tras la consulta, Alejandro se dirigió a Lucía, esta vez con una ligereza que rompía años de formalidad. Usted luchó mucho. Javier es fuerte gracias a usted. Lucía, sorprendida y emocionada, solo asintió, sin poder hablar. La gratitud inundaba sus gestos. Finalmente, logró decir, no habría llegado hasta aquí sin su ayuda, señor Serrano. El momento final de tensión llegó cuando Javier, percibiendo la intensidad de la situación, se acercó a Alejandro y extendió la mano con naturalidad infantil. Gracias por ayudarme, dijo con voz tímida pero sincera. Alejandro, conmovido como no se sentía desde hacía años, estrechó la mano del niño. Es un placer, Javier. Eres muy valiente. Al salir del hospital, Barcelona parecía diferente. Las calles, los sonidos, los edificios, todo reflejaba el cambio interno de los protagonistas. El contraste entre riqueza y sencillez, antes tan marcado, ahora se transformaba en un vínculo de humanidad compartida. Mientras caminaban hacia el coche, Lucía miró a Alejandro y preguntó, aún emocionada, ¿alguna vez pensó que ayudar a alguien cambiaría tanto su vida? Él sonrió, con una mezcla de humildad y certeza. Hoy lo sé. Y creo que nada volverá a ser igual. En ese instante no existían barreras entre los mundos, solo había la conexión real entre una madre. En los días siguientes al examen decisivo, la rutina de Javier y Lucía comenzó a organizarse de manera diferente. El tratamiento, aunque desafiante, estaba ahora en marcha, y cada paso que Javier completaba sin complicaciones fortalecía la confianza de Lucía. Por primera vez en meses, podía dormir sin la constante sensación de desesperación. Alejandro, por su parte, notó que su vida también había cambiado. Las reuniones en la oficina ya no tenían la misma presión asfixiante. Comenzó a priorizar proyectos que unían negocios e impacto social, manteniendo sus emprendimientos rentables, pero ahora con un propósito real. La sensación de poder y riqueza fue reemplazada, en gran medida, por una realización personal más profunda, la capacidad de transformar vidas. Lucía recibió más apoyo del hospital. Médicos y enfermeras la trataban con respeto, reconociendo su determinación y valentía. No solo por Javier, sino también por otras familias que la veían como ejemplo. El respeto y la atención que antes parecían imposibles ahora se lograban con esfuerzo y perseverancia. Una mañana soleada, Lucía y Javier salieron del hospital tras una consulta de rutina. Alejandro, quien ya se había convertido en una figura familiar durante el proceso, los encontró en el estacionamiento. Había una sonrisa genuina en sus ojos, distinta de la frialdad de días anteriores. «Hola, Lucía. ¿Cómo está Javier hoy?», preguntó. «Mejor, gracias a usted», respondió ella, emocionada. «Ya podemos respirar un poco más tranquilos». Javier, tímido pero confiado, corrió hacia Alejandro y dijo, «Gracias por ayudarme». Alejandro se agachó, mirándolo directamente. «Tienes un corazón muy valiente, Javier. Estoy orgulloso de ti». El momento no era solo simbólico, representaba la concreción de meses de esfuerzo, dolor y perseverancia. La conexión entre ambos mundos, riqueza y simplicidad, poder y necesidad, se consolidaba a través de la empatía, el respeto y acciones concretas. Lucía comprendió que no solo el tratamiento médico había cambiado, su visión del mundo también.
Antes se sentía impotente frente a la sociedad, dependiente del azar y la suerte. Ahora sabía que su determinación podía abrir puertas, movilizar recursos y generar cambios, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Alejandro, por su parte, reconoció que la influencia y los recursos que poseía tenían un valor más allá del dinero. Comenzó a involucrarse en otras causas sociales de manera discreta, asegurándose de que sus acciones tuvieran un impacto real en quienes realmente necesitaban ayuda. El poder, antes dirigido exclusivamente a ganancias personales, ahora tenía un propósito mayor. La vida en el barrio de Nou Barris también comenzó a reflejar pequeños cambios. Lucía, inspirada por su propia experiencia, empezó a orientar a otras madres sobre cómo manejar el sistema de salud, llenar formularios y buscar apoyo. El respeto que ganó en la comunidad se convirtió en un reconocimiento silencioso de su valentía. Un día, al llegar a casa tras otra consulta de Javier, Lucía encontró un sobre discreto en la puerta. Dentro, una carta escrita a mano por Alejandro. Lucía, su fortaleza me enseñó más de lo que jamás imaginé. Javier es valiente y usted aún más. Gracias por permitirme ser parte de esta historia. Ella sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud. No había pedidos de favores, ni exhibición de riqueza. Solo reconocimiento sincero. La carta, simple y directa, simbolizaba la redención de ambos, la de Alejandro al comprender la importancia de la empatía y la de Lucía al encontrar validación y apoyo. Ese mismo día, Lucía llevó a Javier al parque por primera vez desde el inicio del tratamiento. Lo vio correr entre otros niños, sonriendo y jugando sin miedo. La escena, aparentemente común, era para ella un símbolo de victoria, no solo por la salud de su hijo, sino por la valentía y perseverancia que había mantenido durante meses de lucha. Mientras tanto, Alejandro regresaba a su oficina, ahora con una sensación de paz inédita. El impacto de sus acciones no se medía en gráficos ni balances, se sentía en los ojos de las personas que había ayudado, en el reconocimiento silencioso y en la transformación de vidas. Por fin comprendió que la verdadera riqueza reside en la capacidad de generar cambios significativos para los demás. Barcelona, con sus calles concurridas y sus claros contrastes entre lujo y simplicidad, presenciaba, aunque de manera invisible, la convergencia de dos historias que, a primera vista, jamás debieron encontrarse. Pero la determinación, el coraje y la empatía habían creado un puente sólido, capaz de transformar dolor en esperanza, miedo en confianza y desesperanza en victoria. Y así, con la salud de Javier estabilizada, el reconocimiento de la comunidad y la transformación emocional de Alejandro, el ciclo de sufrimiento comenzó a dar paso a la redención y a la paz tan esperadas. Han pasado 2 años desde el primer contacto entre Lucía y Alejandro. Barcelona seguía latiendo con el mismo ritmo vibrante de siempre, pero la vida de estos 3 protagonistas había cambiado profundamente. Javier, ahora con 11 años, estaba sano, confiado y lleno de energía. Asistía regularmente a la escuela y participaba en actividades extracurriculares, incluido el fútbol, su gran pasión. Lucía lo observaba con orgullo, recordando cada día de incertidumbre y miedo que habían superado juntos. El niño, curioso y afectuoso, nunca dejaba de expresar su gratitud. «Mamá, gracias a usted y al señor Alejandro, puedo jugar y estar sano». Lucía, por su parte, se había convertido en un referente en el barrio de Nou Barris. Inspirada por su propia experiencia, comenzó a coordinar un grupo comunitario que ayudaba a las familias a navegar el sistema de salud, llenar formularios, encontrar médicos y acceder a tratamientos necesarios. Su valentía y perseverancia la convirtieron en una líder respetada, admirada por vecinos y profesionales de la zona. Alejandro, mientras tanto, seguía al frente de sus negocios, pero con una perspectiva diferente. Mantenía reuniones de trabajo, sí, pero también dedicaba una parte significativa de su tiempo a proyectos sociales y asociaciones con hospitales. El impacto de sus acciones ya no se medía únicamente en ganancias, se reflejaba en la gratitud de personas que, como Lucía, dependían de ayuda real. La relación entre ellos, aunque discreta, se había consolidado en respeto mutuo y confianza. El contacto entre Lucía y Alejandro era frecuente, pero ahora más natural y cercano. Mensajes y llamadas no trataban solo de cuestiones médicas, sino también de pequeños logros del día a día. Cada nueva victoria de Javier se compartía, cada paso de Lucía en su trabajo comunitario se celebraba. Había una amistad sólida, construida sobre empatía, gratitud y experiencias compartidas que transformaron la vida de todos. Un sábado soleado, los 3 se encontraron en el parque de la Ciutadella para pasar la tarde juntos. Javier corría entre árboles y fuentes, riendo con libertad, mientras Lucía y Alejandro conversaban en un banco cercano. No había formalidad, solo complicidad. «Nunca imaginé que nuestra vida cambiaría tanto en tan poco tiempo», dijo Alejandro, mirando a Javier jugar.
Y todo comenzó con un simple mensaje de ayuda, respondió Lucía, sonriendo. Sin eso, no estaríamos aquí. El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de significado. Ambos sabían que esa conexión improbable había transformado más que una situación médica, había cambiado la visión del mundo de cada uno, ampliado horizontes y reforzado valores que el tiempo y las dificultades suelen desgastar. Lucía aprendió que su valentía podía abrir puertas que parecían imposibles, que la persistencia y la determinación no eran en vano, y que la ayuda adecuada, en el momento justo, podía generar una diferencia enorme. Alejandro comprendió que la verdadera grandeza no residía en las posesiones o el poder, sino en la capacidad de usar recursos e influencia para mejorar vidas. Al final del día, Javier se acercó a los dos adultos y dijo con inocencia: «Gracias por todo. Me siento feliz y fuerte». Lucía y Alejandro se miraron, ambos emocionados, conscientes de que ese sentimiento de seguridad y confianza era fruto de un recorrido de superación, empatía y acción concreta. En los años siguientes, Barcelona continuó siendo un escenario de contrastes, pero para Lucía y Alejandro, la ciudad se convirtió también en un símbolo de esperanza, transformación y humanidad compartida. La experiencia vivida servía como recordatorio permanente de que, independientemente de las diferencias de origen, riqueza o posición social, la empatía y la valentía pueden construir puentes que transforman vidas de manera irreversible. Y así, con Javier creciendo sano y feliz, Lucía consolidando su papel como líder comunitaria y Alejandro expandiendo su visión de éxito para incluir un impacto social real, aquella historia que comenzó con un simple pedido de ayuda encontró su desenlace natural, no solo la resolución de un problema inmediato, sino la construcción de un legado emocional, social y humano duradero. El sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, tiñendo de dorado las calles, los edificios y las aguas del puerto. Lucía observaba a Javier jugar en el parque, ahora sano, lleno de energía y risas que llenaban el aire. Cada paso de su hijo era un recordatorio vivo de todo lo que habían superado, meses de espera, noches en vela, mensajes desesperados y momentos de miedo que parecían interminables. Alejandro estaba sentado a su lado en un banco, de manera discreta, sin ostentación, simplemente presente. El hombre que antes vivía rodeado de paredes de vidrio y mármol se había transformado. Su riqueza ya no se medía únicamente en bienes o cifras, ahora reflejaba la capacidad de generar un cambio real en la vida de las personas. La conexión con Lucía y Javier había despertado en él un sentido de propósito que nunca imaginó encontrar. «Es increíble cómo un simple mensaje puede cambiarlo todo», dijo Alejandro, esbozando una ligera sonrisa. Lucía asintió, con los ojos llenos de emoción. «Nunca olvidaré ese día, cuando todo parecía imposible. Ahora sé que nunca hay que rendirse». El ambiente alrededor parecía cargado de una magia silenciosa, niños corriendo, familias reunidas, risas y conversaciones mezcladas con el canto de los pájaros. Pero la verdadera transformación estaba en los corazones de los tres, la superación, la valentía y la empatía se habían convertido en una nueva forma de vivir y de ver el mundo. Javier, corriendo hacia ellos, extendió las manos con naturalidad infantil, pero llenas de sentimiento. «Gracias por ayudarme. Por cuidarme». Lucía sostuvo al niño en sus brazos, emocionada, mientras Alejandro se agachaba para estrechar su mano. No había formalidad ni distancia social. Solo reconocimiento y conexión verdadera. «Lo importante es nunca perder la esperanza», dijo Alejandro, mirando a ambos con sinceridad. «Y ustedes me enseñaron eso». El ambiente de victoria, alivio y redención estaba completo. Los meses de lucha habían dado paso a la paz, la confianza y la certeza de que la empatía y la acción concreta pueden transformar vidas de manera profunda y duradera. Esa tarde, Lucía y Alejandro hablaron sobre el futuro, los proyectos comunitarios que ella deseaba implementar, las iniciativas sociales que él podría apoyar y cómo podrían continuar colaborando de manera discreta, pero efectiva. No se trataba solo de ayuda temporal, era una alianza de valores, coraje y humanidad compartida. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, iluminando Barcelona con tonos naranjas y dorados, la narrativa llegaba a su punto final. Pero la historia no terminaba ahí para quienes la seguían. Servía de inspiración, un recordatorio de que pequeñas acciones pueden generar cambios enormes y que la determinación humana puede superar cualquier obstáculo. Muchas gracias por acompañar esta historia hasta el final. Esperamos que el viaje de Lucía, Javier y Alejandro haya tocado tu corazón y mostrado que la valentía, la empatía y la perseverancia pueden transformar vidas. Si te emocionaste con esta historia, dale me gusta al vídeo, comenta tus partes favoritas y suscríbete al canal para no perder las próximas historias emocionantes. Y no olvides, en los comentarios, sugiere temas o personajes que te gustaría ver en los próximos vídeos. Queremos crear historias que realmente conecten con emociones reales y sorprendentes. Que cada mensaje, cada gesto de ayuda y cada elección valiente que tomes inspire no solo a ti, sino también a quienes te rodean.
El mundo cambia cuando nos permitimos actuar con empatía.